Yo soy Sergio Armando Gutiérrez Gómez, soy alumno de la UACH. Para mi servicio social realizo actividades como dar asesorías a chavos de bachillerato, así como también realizar algunos videos tutoriales de algunos temas, en este caso, la materia de cálculo, por lo que en esta ocasión les traigo el tema de la derivada. Esto ya es más que nada, más que la definición, es un pequeño ejemplo que les quiero traer nomás para que se vaya como mejor entendiendo lo que es en cuanto a una de las definiciones que tiene la derivada, que es, vaya, una razón de cambio, un cambio en sí. Como sabemos, la derivada tiene una definición, por lo que la derivada es una función f de x, donde obviamente nuestra variable es x, de nuestra función que depende de x, la cual es otra función f' de x. Esa cumita que tenemos arriba de la f es lo que suele llamársele como f', lo que suele señalar igualmente que estamos hablando ya como tal de su derivada de la función. Que para cualquier función la derivada es, vaya, f' de x, cuando el límite del cambio en x tiende a cero, de la razón de f de x más cambio de x menos f de x sobre delta x. Aquí, como ya sabemos, el delta x es lo que cambia dentro de nuestra función, por lo que al realizar cuando realizamos el álgebra en esa división, vamos a poder notar que como está tendiendo a cero, va a haber factores que se van a eliminar, porque simplemente nos va a quedar una función reducida. Y aquí básicamente les diría, si algún problema les dice, realicen el ejercicio por la definición, realícenlo con esta fórmula. Si simplemente les pide la derivada, pueden guiarse en algunas fórmulas ya existentes o así. Esas reglas de derivación que documentaba, pues vaya, son muchas, por lo que se recomienda tener un formulario en un principio. Ya después, con el tiempo, conforme vayan utilizando el formulario, ya yo creo que de plano ya se terminan aprendiendo las fórmulas. Pero en sí es eso, les recomiendo tener un formulario, así como también aprenderse la definición, que es esa fórmula que les estoy mostrando ahí. Pues ya les dije, todo es álgebra. Así como también para escribir la derivada hay varias formas. Como les comentaba, f' de x se puede escribir también como el diferencial de nuestra función y con respecto al diferencial x, lo cual es igual a dy sobre dx, lo cual igual es la derivada con respecto a x de nuestra función x cuadrada, que por ejemplo aquí nuestra función y sabemos que la podemos igualar a un f de x, ya que es una función que depende de x, por lo que y es igual a x cuadrada. Por lo que son formas distintas de escribirlo, pero yo creo que esta última forma que está señalando la flecha es la que más recomiendo para que se entienda mejor lo que están derivando. Les muestro un formulario pequeño de, vaya, reglas de derivación. Este está proporcionado por la Universidad de Guanajuato. Como vemos, aquí tenemos simplemente 9 fórmulas de derivación, donde cabe destacarles que recuerden que C se refiere a una constante, por lo que sabemos que la derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. La derivada con respecto a x de una constante por x es igual a la constante, ¿no? Y así podemos ir viendo todas nuestras fórmulas, donde igualmente aquí podemos ver que u más v, bueno, u y v son en este caso también otras constantes, otras variables. N es la potencia, por lo que hay que empezar a identificar que siempre se suele utilizar estos tipos de variables para denotar nuestras fórmulas. Así como pueden existir formularios simples, también pueden existir otros formularios. Este está proporcionado por el Tecnológico de Monterrey. Como podemos ver, está, vaya, mucho más completo. Es igualmente todo sobre derivadas. Tiene más, pero en sí básicamente viene siendo lo mismo de un lado y de otro, por lo que depende de qué tan específicos quieran llegar a ser con sus derivadas. Pues pueden utilizar uno y el otro, o simplemente se aprenden en sí casi todas y después simplemente aplican uno más corto.
Un pequeño ejemplo que encontré que me gustó para que se pueda empezar a entender más lo que les decía que es la razón de cambio es este de aquí, que dice, supongo que se infla un globo esférico. Determina la razón de cambio del volumen con respecto al radio justo cuando el radio es de 4 pulgadas. Como les decía, este es un problema que tiene que ver directamente con lo que es la razón de cambio, por lo que si lo volvemos a leer se puede empezar a identificar las partes del problema. Como les decía, nos habla de un globo esférico, el cual, pues vaya, se va a inflar, va a crecer, el cual es el círculo más grande que estoy poniendo. Como sabemos, nuestros datos es que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Eso, vaya, si no se lo sabían, pues se los digo de una vez. Siempre acuérdense de fórmulas de figuras tridimensionales, ya que vamos a empezar a trabajar con ellas o así. Así como también sabemos que el problema nos dice desde su lectura que la razón de cambio es con respecto al radio, por lo que sabemos que nuestro delta x, lo que va a cambiar aquí es el radio, por lo que podemos empezar a identificar que nuestra función f de x es básicamente nuestro v, donde podemos decir que v, el volumen, depende del radio, porque podemos decir que v de r es igual a 3/4 de pi por r al q. Lo sabemos que r es nuestra variable, lo que va a variar con respecto a lo que vamos a ver qué tanto cambia. Igual que nuestro radio final va a ser de 4, por lo que sabemos que simplemente vamos a tener un radio inicial, cual no sabemos, no nos interesa, pero sabemos que nuestro final es de 4. Porque los que les comentaba, podemos empezar a ver nuestra fórmula del volumen como 4/3 de pi por radio al cubo. Esto es exactamente la misma estructura que les comentaba, f de x es igual a x, o sea, una función que depende de una variable es igual a, una ecuación que tiene como variable de lo que depende nuestra función. Como les comentaba, en vez de f de x es igual a x, como un ejemplo, podemos decir que nuestro volumen con respecto al radio es igual a la fórmula para calcular el volumen de la esfera. Por lo que si aplicamos la derivación, como les comentaba, pueden aplicarlo tanto por la definición, que era la fórmula del principio, o por las reglas de derivación. Si lo hacen si empiezan a derivar por definición, eso es más que nada álgebra. Si tienen algún problema, les recomiendo empezar a investigar más sobre lo que son los productos notables para poder empezar a expandir y reducir, términos, y así poder llegar a un resultado más simplificado, por lo que no tienen más problema derivar por definición más que simplemente álgebra. Pero en este caso, como ya sabemos, existen las reglas de derivación que son más fáciles, que se aplican casi directo, como en este caso, por lo que podemos decir que nuestra regla de derivación va a ser la derivada con respecto a x de una constante por nuestra variable x elevada a una potencia n es igual a n por una constante por nuestra variable elevada a la potencia n menos 1. Si lo convertimos, porque podemos ver que nuestra fórmula del volumen de una esfera no tiene x, ¿cierto? Entonces nuestra variable pues, no es x, es r, por lo que simplemente podemos llegar a convertir o cambiar valores, cambiar la variable para que entendamos mejor lo que estamos haciendo. Podemos decir que nuestra derivada del volumen con respecto al radio es igual a la derivada de lo que es igual al volumen de la esfera con respecto al radio. Como sabemos, B es igual a el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Vamos a derivar con respecto a R. R es nuestra variable que va a estar variando, va a cambiar lo que nos va a decir el volumen de nuestro globo esférico.
Lo que aplicando la regla de derivación de arriba, podemos ver que el 3 es nuestra potencia, por lo que multiplicamos nuestra potencia inicial por la constante, que nuestra constante, como podemos ver aquí, incluso lo puse de ese color para que se notara un poquito más, es 4 tercios de pi. Como sabemos, pi es un número, 4 tercios, aunque es una fracción, también es un número, porque está multiplicando un número por otro número. O sea, nos da un número. Igual nuestra variable es r, ese pues, ahí va a quedar. Como les decía, ese 3 salió de la potencia, que ya cuando simplificamos ese número de 3 por 4 tercios por pi, nos queda simplemente 4pi por nuestra variable r a la potencia n-1, que es 2. Ese va a ser el volumen de nuestra esfera, 4pi r cuadrada, pies cúbicos, porque estamos midiendo volumen. Ya sabemos la razón, cómo va a cambiar el volumen de nuestro globo esférico, pero nos falta evaluar cuál es el volumen justo cuando el radio mide 4 pulgadas, ¿cierto? Como podemos ver, aquí les puse una pequeña nota. Ya obtení la razón de cambio del volumen del globo con respecto al radio, que como sabemos la razón de cambio del radio es la derivada. Debemos evaluar cuando nuestro radio es igual a 4, o en cualquier otro momento del valor del radio. Pero aquí el problema nos pide el radio cuando son 4, entonces lo vas a hacer con radio igual a 4. Porque podemos decir igualmente que nuestra derivada del volumen con respecto al radio, bi', cuando nuestro radio está evaluado en 4, es igual a 4pi por el radio, que es 4 elevado al cuadrado. Lo cual si lo llegamos a realizar nos da un total de 64pi, que es el valor de nuestro volumen cuando nuestro radio mide 4. Si queremos comparar de cuando mide, por ejemplo, el radio mide 3, simplemente sustituimos el valor del radio cuando mide 3 y podemos ver una razón de cambio, lo cual nos da 36pi. Como les decía, la razón de cambio es básicamente lo que es el volumen de este círculo cuando simplemente tiene un radio r, que en este caso podemos decir que es 3, contra el volumen de la esfera grande cuando su radio mide 4. Entonces, si queremos saber la razón, qué tanto cambió, podemos hacer tal cual lo que es el cambio, una diferencia, una resta. Y ya simplemente con eso es un ejemplo que les quería mostrar para que entendieran mejor lo que es, vaya, tal cual la derivada, la razón de cambio de algo, con un pequeño ejemplo de cuánto cambia desde, por ejemplo, una pulgada de diferencia, que es desde que el radio mide 3 hasta que mide 4. Y ya eso sería todo por esta vez. Si llegan a tener alguna duda, recuerden que estoy en el Bachi 8 todos los viernes de 12 a 4. Entonces, bye.